Hola, ¿qué tal? Nosotros somos el equipo 5 y vamos a presentar el método de superposición en circuitos de corriente alterna. Esto para poder resolver el problema que fue propuesto por la maestra. Este es el problema a resolver, el cual cuenta con 3 fuentes de voltaje alterna y sus respectivos componentes propios de la corriente alterna, ya sean capacitores, inductores y resistencias. Aquí el objetivo es conocer la corriente que pasa por la resistencia 3, para lo que vamos a hacer el uso del método de superposición, el cual veremos más adelante. Bien, pues ¿de qué trata el teorema de superposición? Este teorema establece que el efecto que dos o más fuentes que tienen sobre una impedancia es igual a la suma de cada uno de los efectos de cada fuente, tomados por separado, sustituyendo todas las fuentes de tensión restantes por un cortocircuito y todas las fuentes de corriente restantes por un circuito abierto. El teorema de superposición solo se puede utilizar en el caso de circuitos eléctricos lineales, es decir, circuitos formados únicamente por componentes lineales, en los cuales la corriente que los atraviesa es proporcional a la diferencia de tensión entre sus terminales. Bueno, y te podrías preguntar, ¿para qué sirve este teorema? El teorema de superposición ayuda a encontrar valores de tensión en un nodo de un circuito, que tienen más de una fuente independiente, valores de corriente en un circuito con más de una fuente independiente. Como primer paso, cambiaríamos los componentes a impedancias. Esto se nos facilitaría ya que los valores nos fueron dados en reactancias, o sea, en ohms. Por lo que solo tenemos que usar un criterio para cambiarlos a impedancias. Por ejemplo, para la Z1, que es una resistencia, solo se deja el número tal como está, o sea, 70 ohms. Para la Z2 se trata de una reactancia inductiva, igual a 10 ohms, por lo que solo se le agregó la J, y para esto lo pusimos en coordenadas rectangulares y en coordenadas polares, para facilitar nuestros cálculos. Con la Z3 se trata de una reactancia capacitiva, por lo que solo se le agrega el menos J y igual está en coordenadas rectangulares y polares. Así es con las demás impedancias, y con los voltajes solo se deja como están, ya que están de una forma polar y esto nos facilita hacer los cálculos. Como siguiente paso, aprovechamos que ya tenemos todos los componentes en impedancias y empezamos a reducir los que ya están en serie. Para ello se sumarían, como ya acostumbramos sumar las resistencias, ya sea en serie o en paralelo. En este caso, empezaríamos por sumar la Z1 y Z2, Z3 y Z4. Por lo que se convertirían en la Z9 y Z10, ya que sumándolos nos daría este resultado y este resultado para la Z10. Ahora entraríamos en lo que son ya de por sí los casos de la superposición. Y para esto nos quedaría un circuito de esta manera. Este circuito consiste en dejar solo una fuente de voltaje y las otras convertirlas en cortocircuito. Con esto ya solo quedaría ir sumando las impedancias ya sea en serie y en paralelo hasta solo quedar una impedancia equivalente. Con esto podríamos sacar la corriente total y de ahí, haciendo uso de la divisora de voltaje y divisora de corriente, poder sacar la corriente que necesitamos, que en este caso es la Z8. Bueno, comenzamos por la derecha ya que la fuente de voltaje está a la izquierda. Y por eso empezamos a sumar Z8 y Z7 de forma paralela, como vemos aquí, por lo que nos quedaría este resultado con lo que se convertiría en la impedancia número 11. De aquí sumaríamos Z11 y Z6 en serie y nos quedaría la Z12. Ahora sumamos Z12 y Z10 en paralelo y nos quedaría Z13.
Ahora tenemos un circuito mucho más fácil, por lo que todas están en serie. Como ya había explicado, el motivo de haber hecho esto es sacar la corriente total, por lo que usamos esta fórmula, el voltaje sobre las impedancias ya sumadas, por lo que sería la impedancia total. Y nos daría este valor de corriente. Y después, para poder obtener la corriente que pasa por la resistencia 3, lo que tenemos que ir haciendo es uso de las divisoras de corriente. Como podemos ver aquí, se hizo uso de la divisora de corriente para saber qué corriente pasaba por la impedancia número 12, por lo que nos dio este resultado. Teniendo ya la impedancia número 12, podemos sacar la impedancia número 8, la cual correspondería a la corriente que pasa por la resistencia 3, por lo que obtuvimos este resultado. Este resultado sería el equivalente al caso 1. Y ahora solo nos resta sacar los demás casos. Este es el caso número 2 y usamos la corriente número 2. Por la posición en que está colocada el voltaje número 2, puede resultar algo confuso de dónde empezar y cómo hacer los cálculos, pero para esto vamos a empezar del lado más largo, o sea, del lado izquierdo. Vamos a empezar sumando Z1, Z2 y Z5, ya que están en serie, y nos daría este resultado, el cual vendría siendo Z11. También podemos sumar Z3 y Z4, ya que están en serie, y nos daría una Z10. Ya con estos valores, podemos sumar Z11 y Z10 en paralelo, y nos daría una Z12. Ahora podemos sumar Z12 y Z6 en serie, dando lugar a una Z13. Ahora aquí se podría ver complicado cómo resolver este circuito, pero podemos hacer un truco, el cual consiste en llevar una de las impedancias al otro lado, lo cual no afectaría el resultado, y se podría ver esto de una manera más clara. Así quedaría si mandamos una impedancia del otro lado, y ahora sí podemos ver que Z8 y Z13 estaban en paralelo, y podemos sumarlos dándonos lugar a una Z14. Ya en este momento llegamos a un circuito básico donde Z7 y Z14 están en serie, por lo que podemos sacar una corriente total, y haciendo uso de la divisora de corriente podríamos sacar cuál fue la corriente que pasó por la resistencia 3 en este caso. Ahora toca al caso número 3, donde la fuente de voltaje está del lado derecho, por lo que ahora sí empezaremos del lado izquierdo. Y empezaríamos sumando, como en el caso anterior, Z1, Z5 y Z9, por lo que nos daría lugar Z11, y también sumaríamos Z3 y Z4 en serie, lo que daría lugar a Z10. Después sumaríamos Z11 y Z10 en paralelo, lo que nos daría una Z12. Z12 se sumaría con Z6 en serie y nos daría una Z13. Z13 y Z7 se suman en paralelo para dar lugar a Z14. Z14 y Z8 ya estarían en serie, por lo que ya se podría sacar una corriente total, y esta corriente sería la que pasaría por Z8, ya que todo está en serie, y la corriente cuando es en serie siempre es la misma en todo el circuito.
Ahora solo quedaría sumar caso 1, caso 2 y caso 3 para obtener cuál es la corriente que en verdad pasa por Z8, o sea, la que pasa por la resistencia número 3. Como todas las corrientes en los casos 1, 2 y 3 iban hacia el mismo lado, se suman. Si alguna de ellas fuera al lado contrario, se restaría, pero en este caso no. Por lo que nos daría como resultado 6.519 amperes, ángulo de 99.59.